El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vayamos entonces al Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 17. Dice aquí la Escritura: no hay nada oculto. Qué tremendo, ¿no? No hay nada oculto, velado, tapado, confidencial, que no haya de ser manifiesto, notorio, visible, ni secreto, ni escondido, que no haya de ser conocido y salga a la luz. Y vayan a Primera de Timoteo, capítulo 5, verso del 24 y 25. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes, quiere decir, son ya evidentes, antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. Las obras que no son buenas no pueden permanecer ocultas, no pueden permanecer tapadas, escondidas. ¿Por qué? Porque está escrito que todo sale a luz. Entonces, las acciones inmorales que eran impensables en algún tiempo atrás, ahora son comunes. Por eso, los líderes cristianos y los líderes seculares, grandes y pequeños, caen en pecados sexuales y caen en escándalos inmorales. Y muchos se hacen adictos, seguidores, discípulos de la pornografía. Otros se acostumbran a delinquir con el dinero porque quieren vivir un nivel muy alto de vida y de esa manera traen descrédito tanto a la institución que pertenecen y también a la iglesia donde se congregan, rebajando el nivel de moralidad y haciendo hablar para todos. Cuando hay un proverbio que dice: no todos son harina del mismo costal. Quiere decir, no todos son harina de la misma bolsa. Pero cuando cae un líder religioso, a todos los engloban ahí. Cuando cae un líder político, a todos los incluyen ahí. Por eso es que el cristiano debe cuestionarse. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para el que piensa. ¿Es íntegra, honrada, honesta mi vida? ¿O estoy permitiendo que la cultura dicte las normas de mi diario vivir? Cada persona tiene que evaluarse. Cada persona tiene que observar la norma en que vive. ¿Bajo qué norma vive? Si vive bajo las normas del mundo o vive bajo las normas de la Biblia. Porque si no, Dios nos va a juzgar. Nosotros somos llamados a tener un nivel de vida más alto que el del mundo. Tenemos que aprender a distinguir la sana doctrina. ¿Qué se te está enseñando? ¿Qué es lo que estás recibiendo? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Porque una mala enseñanza va a producir cristianos defectuosos, cristianos incompletos, cristianos mutilados,
porque la lejanía del mensaje de la cruz, del arrepentimiento, de la santidad, ha desarrollado un nivel de engaño tanto en la iglesia como en la nación entera y el mundo entero. Todo esto acontece por un total desconocimiento del temor de Dios. Para una persona que no es creyente, el temor de Dios es temor al juicio, temor a la muerte eterna, temor al infierno. Pero el temor de Dios es algo más que eso. En primer lugar, el temor de Dios es un don, es un regalo, es una dádiva del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Tiene que pedirlo. Señor, dame más temor de ti para no pecar contra ti. Porque el que no tiene temor, no le importa, pues. Solamente piensa en el juicio, en el castigo, en todas esas cosas, pero no piensa que ofende a Dios. Cuando se entiende quién es Dios, se comienza a desarrollar el verdadero temor de Dios, porque está escrito que el temor de Dios es el principio, el comienzo, lo primero para ser una persona sabia. Porque la verdadera sabiduría viene ¿con qué? Con el entendimiento de cuánto Dios aborrece el pecado y cómo lo disciplina también. Dios disciplina el pecado donde quiera que se manifieste, tanto en el grande como en el pequeño. 3. Por falta de temor de Dios, muchos líderes caen porque la mayoría no se dan cuenta de los síntomas, no toman en cuenta las señales de alarma y el resultado es la caída. Con la caída, no solamente ellos sufren, sino que queda toda la familia involucrada y en vergüenza. El dolor es completo. El dolor es familiar, el dolor es general. Algunos pierden hasta su trabajo, otros pierden el ministerio y son señalados como vergüenza pública. Y lo que es peor, cuando se trata de cristianos, es que el nombre de Dios es pisoteado por causa de ellos. Cuando un cristiano peca, no dicen fue fulano. Dicen los cristianos. Por esa causa, muchos abandonan su liderazgo en la fe y se quedan condenados, arrinconados, abandonados y marginados. ¿Por qué? Porque la vergüenza no les deja levantar cabeza y el enemigo nunca deja de acusarlo. Tan solo porque no sabían que hay que pedir el temor de Dios, que es para santidad. La paz solamente viene con el temor de Dios. Hay varias clases de temor. Hay un temor que es religioso, hay otro temor que es temor al hombre y hay otro temor, el más importante, que es el temor a Dios. ¿Qué es temor? Es miedo. Es recelo, turbación, que se siente cuando uno considera algo perjudicial o negativo que puede ocurrirle o le puede haber ocurrido. Veamos primero el temor religioso. Según algunos ateos, el miedo es lo que lleva al hombre a la religión. Y ese mismo miedo impide que ellos se zafen de ella. Porque si se acerca a la fe por miedo, por ese mismo miedo no se va a apartar de la religión. El miedo de un niño es considerado una defensa natural. ¿Por qué? Porque lo libra de muchos peligros. Pero el miedo de un adulto es considerado vergonzoso y hasta cobarde.
El otro miedo es el temor del hombre. Proverbios 29-25 dice así: el temor del hombre colocará lazo, emboscada, acechanza, mas el que confía en Jehová será exaltado. Una de las cosas que afectan más al hombre es precisamente el temor. Temor es una palabra que está en todas partes, porque nuestras vidas pueden ser afectadas precisamente por diferentes tipos de temor. El temor no respeta la condición humana, no respeta la edad. Es por eso que el temor del hombre produce una atadura espiritual. Y hay que eliminar de la mente ese temor porque es destructor, es negativo y es dañino para el ser humano. Por eso es que la gente trabaja al ojo. Viene el jefe, todos a trabajar, temor del hombre. Viene la directora, todos sentaditos, temor del hombre. ¿Se da cuenta? Trae lazo. Quiere decir que es una trampa. ¿Por qué? Porque lo hace a uno falso, lo hace hipócrita. El temor nos permite actuar, o debería hacernos actuar con responsabilidad. Pero ese temor al fracaso es la razón número uno porque los cristianos no hablan de su fe. Temor a que se hagan la burla, temor a que le llamen fanático, temor a que te digan beato, temor a que te digan religioso, y callas y callas y callas. ¿Por qué? Porque el temor del hombre trae lazo. Esto es casi normal en una sociedad plagada de temor al fracaso, temor a los problemas económicos, temor a la enfermedad, a la inseguridad ciudadana, pero Dios nos ha colocado en este mundo para alumbrar, no para vivir en las tinieblas del temor, temor al diablo, temor al hombre en general, temor al mismo temor. Por eso es que Dios siempre se manifestaba al hombre y las primeras palabras que le decía era: no temas. No temas, porque Dios no se complace ni con los incrédulos ni con los cobardes. Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Véalo. Dice ahí clarito: pero los cobardes e incrédulos. O sea que los incrédulos son cobardes, los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuántos saben qué es la muerte segunda? Cuando nosotros nos morimos físicamente, es la muerte primera. La muerte segunda es la separación eterna de Dios. Por eso es que habla de una segunda muerte. El temor se vence desarrollando más confianza, compañerismo con el Dios que decimos creer. Cuando nosotros vamos conociendo a Dios como Él es, viene a nuestra vida un temor, pero es un temor reverente. No es el mismo temor que uno tiene a las personas, o temor a la oscuridad, o temor al fracaso. No es ese temor. Es un temor de respeto, de reverencia, de conocimiento de Dios. Y ese temor es el que nos impide ofender a Dios pecando. Y eso se desarrolla. Salmo 118, 6. Dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué nos puede hacer el hombre? Puede abusar de nosotros, despedirnos del trabajo, humillarnos.
puede hacer muchas cosas, pero pensando en eso, el temor nos controla. Fíjese, no voy a ir a la iglesia porque me pueden robar la moto. Tengo temor de que me roben mi moto. ¿Es control o no es control? Porque es solamente a la iglesia. Si hay un cumpleaños, usted se va al cumpleaños y no tiene temor que le roben la moto, ni tampoco tiene temor que le jalen la cartera, que le asalten, que se la lleven o que la degollen. Es solamente un temor falso porque es para venir a la iglesia que tiene temor. Tiene temor que le roben la moto, tiene temor que le roben en su casa. Entonces, ese temor es falso, es humano. El único temor bueno es el temor de Dios. Ahora, ¿cómo se define el temor de Dios? Es una asombrosa reverencia y respeto hacia Dios, viendo que Él es totalmente santo y justo, lleno de misericordia y verdad, que recompensa al obediente en la fe y juzga y corrige al desobediente en la fe también. El temor de Dios es un don. ¿Qué es un don? Es un regalo, es un obsequio del Espíritu Santo. Cuando Él nos da ese temor de Dios y lo planta aquí en nuestro corazón, es un temor para santidad. Y aparta al creyente del mal. Fíjese que Dios nos da muchas cosas para que nosotros no pequemos. En primer lugar, cuando uno va a pecar, aquí adentro la conciencia se mueve o no se mueve. ¿Se mueve o no se mueve? Se mueve. Lo primero que hay aquí adentro es un temorcito para el primer paso. El segundo paso uno lo da voluntario. Y el tercero y el cuarto peor. Entonces el temor de Dios es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que todo lo que tenemos lo debemos a la misericordia de Dios, inclusive el temor de Dios que nos coloca en el comienzo, en el principio de la sabiduría. Pero para ser sabio, lo primero es el temor de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Salmo 34:12. Dios es tan bueno que siempre nos está hablando en su palabra. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, hace el bien, busca la paz y síguela. El temor de Dios no se trata de un temor religioso ni de temor humano. En Génesis aparece por primera vez la palabra miedo, en Génesis 3:10. Adán le dijo a Dios, cuando le preguntó, ¿dónde estás tú? Él le dijo, oí tu voz, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y por eso me escondí. Es aquí donde la palabra miedo aparece por primera vez como una experiencia emocional, humana, como consecuencia de la desobediencia del hombre a Dios. Miedo implica una falta de relación con lo que es objeto de miedo. Entonces, él dijo, tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Ya no había comunión. Habían comenzado a esconder sus sentimientos. Lo que había sucedido lo escondieron también. No quisieron contárselo a Dios. Por eso cuando escuchó la voz de Dios, sintió miedo. Y eso le pasa al creyente. Dios nos está llamando continuamente.
¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo cuando el hombre está pecando? ¿Y qué es lo que tiene el hombre? Miedo. Y comienza a huir y a negarse. Salmo 34:9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada faltará a los que le temen. Dios ha provisto un temor para ayudarnos. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Jeremías 32, 40, 41 dice: haré con ellos un pacto eterno que no desistiré, no renunciaré de hacerles bien. Y voy a poner mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten, para que no se retiren de mí. Yo me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma. El temor de Dios es de naturaleza divina, mientras que el miedo es de naturaleza humana. Existe un temor divino y existe un temor humano. Y cuando Dios dice en su palabra: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, se está refiriendo al temor humano. Pero el temor de Dios es de naturaleza espiritual. Hablando de Jesús, Dios dijo: reposará sobre él el espíritu de temor de Dios. O sea que Jesús mismo, cuando estaba en carne, tenía temor de Dios. El miedo humano implica distancia y falta de relación. El temor de Dios implica unión y relación. El temor de Dios es el remedio perfecto contra el miedo humano, porque el temor de Dios nos capacita para poder serle fiel a Él y tener un amor sincero para poder andar en sus caminos. Por eso es que Él dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Si no le amas, no vas a guardar sus mandamientos. Y le vas a amar mientras más le conozcas. ¿A qué bien se refiere Dios? Se refiere a los beneficios del temor de Dios. Muchos son los beneficios de ese temor. Por ejemplo, el temor de Dios trae salud. Proverbios 3, 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque el apartarte del mal será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Él ha dicho: por sus llagas somos sanados. Y Proverbios 3, 7 al 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. El temor de Dios trae amistad con Dios. Salmo 25, 14. La comunión íntima, que es la amistad cercana de Jehová, es con los que le temen, y a ellos, a los que le temen, hará conocer su pacto. 3. El temor de Dios hace que nos vaya bien. ¿A cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Temor de Dios, pidan temor de Dios. Eclesiastés 8:13. Ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, con todo yo también sé que le irá bien a los que temen a Dios, los que temen ante su presencia. 4. El temor de Jehová trae protección. Salmo 34:7. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. 5. El temor de Dios trae vida larga. Proverbios 10:27. Dice: el temor de Jehová aumenta, amplía los días.
o años de vida, mas los años de los malvados serán cortados, serán disminuidos. 6. El temor de Dios hace crecer la iglesia. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y como tenían paz, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando la iglesia tiene temor de Dios, el Espíritu Santo las fortalece y las aumenta. El carácter de Dios se ha deformado, desfigurado, distorsionado, porque mucha gente prefiere predicar del amor, de la prosperidad, de la bondad de Dios, más que de su autoridad y su juicio. El pueblo del Señor tiene que saber que Dios juzgará al mundo y también a cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios nos va a juzgar? ¿En el tribunal de quién vamos a estar? De Cristo. ¿Y con qué nos va a juzgar? Con el Evangelio. Lo hubiéramos leído o no. Pero la gente tiene derecho a saber que Dios es bueno, pero también tiene derecho a saber que Dios es justo y que solo se van a salvar los que obedecen el Evangelio de Jesucristo. Entonces, santos y pecadores sabrán al final de los tiempos que es justo cuando seamos juzgados. Por esa causa debemos predicar sobre el temor de Dios, para que el mismo pueblo aprenda a desarrollar y lo pida con vehemencia. El cristiano que no tiene temor de Dios trabaja al ojo, le roba al patrón, no cumple sus horarios, tiene amantes, vive en concubinato, odia en vez de amar, no perdona, son tacañísimos con su dinero, son materialistas y todavía afirman que son cristianos. Pero si viven así, verdaderamente no conocen lo que es el temor de Dios. Tenemos no que parecer cristianos, tenemos que ser cristianos. Hay un cristianismo que lo transforma a uno. Y eso le trae paz, le trae gozo, le trae alegría, le trae una diferencia de vida. Apunten a eso, porque hay recompensa para eso. Necesitamos volver a la verdad de Dios. El mensaje del Evangelio es sencillo, no hay dónde perderse. La Escritura dice: el que anda en luz es de Dios, y el que anda en tinieblas no ha conocido a Dios. Y hay que volver al camino recto y ver por dónde nos hemos desviado y volver a la senda antigua, viviendo de acuerdo a lo que decimos creer. Si creemos en un Dios santo, vivamos como santos. Porque un cristiano dual, un cristiano de doble vida, de doble personalidad, no tiene razón de ser. No importa cuánta unción digas tener, si no desarrollas temor de Dios, de nada te servirá en el juicio saber tantas cosas. Nosotros lo que necesitamos es temor de Dios para dejar de ofenderlo. Solo el temor de Dios puede cambiar nuestro país y toda la sociedad boliviana. No vivamos echándole los males a otros. Aprendamos nosotros a vivir decentemente y con principios éticos y morales. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.